Señores, ingenieros, ingenieras, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo cordial del decano, el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, el decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En la dirección y producción, la licenciada Silvia Rodríguez, y en la conducción, un servidor, Fernando Llamosas. Bueno, vamos a iniciar el programa con un ambiente de Navidad. Y bueno, contagiados por la alegría de un nuevo nacimiento, del advenimiento del niño Jesús, vamos a premiar su sintonía el día de hoy. Escuchen lo siguiente, escuchen lo siguiente. El siguiente spot, ahí les trae el mensaje. Entérense de lo que se trata. Escuchemos. Gana un pavo para la Nochebuena participando de nuestro sorteo en Palabra de Ingeniero, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú? Participa y gana con nosotros. Palabra de Ingeniero te desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, ya lo saben, solo llámenos al 641-2007. El 641-2007 es el teléfono de la cabina de Palabra de Ingenieros de Radio San Borja. Respondan a esta pregunta: ¿cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú? Bueno, es una pregunta facilísima para todos los ingenieros, indudablemente, ¿no? Bueno, y en este ambiente, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, vamos a recibir a nuestro primer invitado, el doctor ingeniero Freddy Durán Cárdenas. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de ingeniero civil peruano, radica actualmente en Japón, y queremos aprovechar su presencia en nuestra capital, en Lima, y su vasta experiencia en túneles y otras infraestructuras para conversar sobre los proyectos viales en nuestra ciudad, entre ellos la línea 2 del Metro de Lima, una obra que tendrá 27 kilómetros de vía subterránea. Bueno, ingeniero, una vez más, bienvenido. ¿Qué le parece a usted este proyecto que, considerándolo en toda su extensión, unirá a Ate en Lima con el Callao y tendrá 27 kilómetros de túnel a una profundidad de 50 metros? Ingeniero, ¿qué le parece? Así es. Muy buenos días ante todo y gracias por la invitación. Espero que en esta conversación que tengamos se llegue a algunas conclusiones, ¿no?, que sean de mucho interés para los ingenieros del Perú. Bueno, respecto a los proyectos que se están haciendo acá en el metro, en la línea 2, miren, la idea es excelente, ¿no? Me parece que por lo que se está viendo, digamos, el trazo así a simple vista, porque estoy poco tiempo en el Perú, y no solamente he visto la parte, digamos, publicitaria, ¿no?, lo que todo el mundo puede ver, pero me he encontrado un poquito quería ver un poco los detalles técnicos, claro, ¿no?, para poder, como ingenieros, evaluar desde ese punto de vista. Desafortunadamente no he podido encontrar, digamos, detalles técnicos respecto a este proyecto, y eso es lo que, digamos, un poquito, no es que me preocupa, pero quisiera, ¿no?, que se publique. Pero de acuerdo a su experiencia y su visión, sí, ¿cuál es su apreciación, ingeniero? Sí, mire, los túneles definitivamente son muy importantes para el, digamos, el aliviamiento, ¿no?, del transporte, ¿no?, definitivamente. Número 2, he visto aquí que van a construir túneles a 20 metros de profundidad, creo, 25 metros de profundidad. 20, en este caso es, sí, hasta de 50, así, ¿no? Así es. Y en este caso la única opción que se tiene es usando las tuneladoras, ¿no?, que se van a usar en este proyecto. Bueno, el trazado, como le digo, lo he visto y me parece interesante. La parte estructural es la que, digamos, no tengo detalles para poder criticar, pero he traído acá algunos
varios puntos que son necesarios que el ingeniero los conozca. Respecto al país, el Perú es un país sísmico, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿qué medidas o digamos, todo este proyecto también tiene que contemplar la parte sísmica? Por ejemplo, evacuación sísmica, peligros sísmicos, tener en cuenta, por ejemplo, casos en túneles también se producen incendios, ¿no? Y entonces podría haber, hay que estar prevenido para todo. Claro. Entonces, esa es la parte que, digamos, estoy ahorita viendo. Por ejemplo, de acuerdo a su experiencia, ingeniero Durán, ¿de qué recomendaciones haría? Porque, bueno, usted sabe que la licitación fue un poco controvertida. Sí. Por ejemplo, por el hecho de que se especifica que el Estado va a asumir los riesgos geológicos, bueno, y también arquitectónicos, que pudieran presentarse. Es decir, que finalmente la obra podría costar al Estado más de los 3.685 millones de dólares, 3.685 millones de dólares para la ejecución y 108 millones de dólares por año por los próximos 30 años. Así es. Mire, las cantidades que usted me dice son realmente exorbitantes, ¿no? Para el nivel de nuestro país. Mire, para eso, antes de hacer un túnel o un proyecto de túnel, se hacen estudios completos ahora, ¿no? No solamente de la parte estructural, etcétera, sino lo que usted ha mencionado, ¿no? Claro. Mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en este caso desde el punto de vista sísmico. La parte de los riesgos geológicos, ¿no? En el caso de túneles, es muy importante. ¿Por qué? Porque una pequeña falla, ¿no? Que pudiese existir aquí, esto involucraría pues el colapso, ¿no? Se rompe la conexión, ¿no? Claro. Estamos hablando de transportes de 600.000 personas al día, etcétera, etcétera. Entonces, solamente el parar una hora o algo así, imagínese el colapso que produciría, ¿no? Del aspecto de transporte. Y en un túnel, como se dice. Y en túneles. De entrada y Entonces, salida larga, ¿no? Ahora, qué pasaría si hay un sismo y de una magnitud, digamos, 8, ¿no? O una magnitud 7, digamos, ¿no? En estos casos, debe haber una prevención, ¿no? Aparte que cuando uno hace estudios geológicos, uno dice, este túnel lo voy a diseñar para una magnitud 7, ¿no? Que va a sufrir daños, pero los daños uno va a resistir y va a tener estas consecuencias. Para una magnitud 8 va a tener estas consecuencias y va a sufrir este tipo de daños. Entonces, etcétera, etcétera. Uno tiene ya todo previsto, ¿no? Claro. Y el nivel de, digamos, el riesgo definitivamente tiene que disminuirse, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer un estudio, hoy en día se trabaja mucho con el riesgo, ¿no? Estudios de riesgos, ¿no? No solamente sísmicos, sino desde la parte económica, riesgo de mantenimiento. En todo sentido, porque ahora es fundamental, ¿no? en la economía. Estos aspectos son los que hay que tener en cuenta desde el punto de vista, digamos, tomando en cuenta la parte geológica, ¿no? Las fallas geológicas. Sí. Con la experiencia que usted tiene y en el sentido de que Japón también está en una zona altamente sísmica, casi parecido con lo del Perú, estamos en el cinturón del fuego, como se dice, el Pacífico. ¿Cuáles, digamos, tendrían las similitudes de lo que usted nos menciona, lo favorable, lo desfavorable y la proyección del beneficio? Claro. Mire, en Japón, primeramente los túneles ahora se construyen casi todos con tuneladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque está saturado, ¿no? Incluso en la parte subterránea, el subsuelo japonés está saturado. Entonces no es un túnel el que cruza el subsuelo, sino es un cruce de túneles. Un cruce de túneles, y no solamente de túneles de trenes, sino hay túneles de ductos, de servicio de energía, sanitarios, todo ello, ¿no? Efectivamente. Entonces es otra realidad. Y se estudia mucho, pues allá se ve mucho la parte de la interacción, ¿no? Digamos, como es tan denso, ¿no? La cantidad de edificios encima de las estructuras, allí sí hay hay que estudiar definitivamente cómo pueden afectar, ¿no? Estos túneles en el caso de un movimiento sísmico a las estructuras, ¿no?
En el caso del Perú, he visto pues nosotros no tenemos edificaciones muy altas y por donde va a pasar, digamos, el túnel, he visto que son zonas más o menos escampadas, claro, y que por ahora, en estas condiciones, en el año 2014, no hay problema. Claro, todavía, porque mayormente están en zonas donde hay casas antiguas, zonas que aparentemente no están mucho en uso. Podría ser, ¿no? Claro. Pero hay algo más. Hay otra obra en plena realización que es la vía Parque Rímac, querido Durán. Un proyecto integral de la ciudad de Lima que, bueno, va a modernizar definitivamente la gestión del tránsito vehicular. Va a mejorar también las condiciones ambientales del río Rímac. Tendremos un puente bajo el río, para unir el distrito de Ate con la provincia constitucional del Callao, ¿no? Que en 20 minutos es lo que los expertos están proyectando, 20 minutos entre Ate y el Callao. ¿Cuál podría ser su recomendación en este caso para que el proyecto, bueno, no tenga tropiezos, ¿no? Claro. Mire, para lo primero aquí, hay que hacer un monitoreo. Yo supongo que van a hacer un monitoreo de la construcción, eso sí se sabe, pero un monitoreo post-construcción, ¿no? O sea, ver, digamos, como es una obra grande y de gran envergadura, digamos, en el aspecto estructural, hay que hacer un monitoreo, por ejemplo, de deformaciones, ¿no?, que se pueden producir en el túnel para prevenir, o sea, porque, digamos, aparecen grietas, digamos, en el concreto. Claro. Y si uno no tiene ese control, ¿no? Es como un paciente, ¿no?, que uno le sigue una historia clínica, ¿no? Entonces, si no hay ningún control y sucede algún problema, digamos, un problema debido a una falla de suelo o algo por el estilo, entonces ahí recién se tendría muchos problemas en detectar por qué sucedió esto y esto. Y esto en el principio no se va a notar, porque claro, como son las estructuras nuevas, no hay problema. Esto al final, o en unos 20 años así, allí va a haber la parte, va a ser fundamental, ¿no?, todo este momento. Y se requiere datos, registro, historia, ¿no?, para poder tener pues un análisis. Ahora, la facilitación del tránsito vehicular de las personas, de pasajeros, indudablemente que usted ha visto Lima. Me imagino que para trasladarse de un lugar a otro ha encontrado Lima en un caos. La recomendación se hace continuamente de la utilización de los trenes para poder trasladar tanto carga como pasajeros. Así es. En Japón, ¿cómo está en lo del uso de los trenes en comparación con el tránsito de carga pesada, de vehículos, de camiones? Claro, bueno, en Japón le diría que el sistema de ferrocarriles es más grande incluso que el sistema de vías, ¿no? Podría decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso Japón es un conglomerado de islas. Claro. Y eso hace que tenga que trabajar muchas conexiones, tanto a nivel de elevado como puentes y a nivel de túneles, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? En Japón, por ejemplo, los túneles están diversificados, ¿no? Algunos, ¿qué le puedo decir? Los propietarios son muchas compañías, no es el Estado. Hay muchas compañías en Japón que son propietarias. Digamos, el Metro de Lima, por ejemplo, ¿no? El propietario es una compañía propietaria. Empresa privada. Y así, ahí yo diría, pues, pondría el nivel de cientos y cientos de líneas de trenes, cada uno con propiedades distintas, ¿sí? Ingeniero, y un manejo distinto. Para solucionar el transporte, no solamente en la ciudad de Lima y en todo el país, sí, la solución sería trenes en el Perú. Yo diría ¿La geografía lo permite, lo recomienda? Yo diría que trenes donde es un proyecto integral, como en Japón. En Japón, en una línea, digamos, que une, digamos, de un punto A a un punto B, está constituida por viaductos elevados, en ciertas partes por túneles y en ciertas partes por simplemente highways, lo que le, ¿no? Vías, claro, ¿no? Superficiales. Entonces, eso requiere pues un estudio. No solamente es decir, voy a unirlo con túneles de aquí hasta aquí o con puentes desde aquí hasta aquí. Pero de acuerdo a su visión, la factibilidad, uso, costo-beneficio. Mire, yo me inclinaría en la ciudad de Lima por túneles, ¿no? Definitivamente. Trenes. Trenes, sí, efectivamente, trenes. Ciudades del país. Y en el interior del país
tienen que hacerse puentes, muchos puentes, o sea, viaductos elevados, ¿no? ¿Por qué? Porque pasar de un lugar a otro, digamos, ya solamente para cruzar un río, en ciertas partes del país hay que darse unas vueltas, ¿no? Increíbles, ¿no? Cosas que se puede hacer tranquilamente con un puente, ¿no? Entonces, pero esa es la parte económica, ¿no? Bien, ingeniero doctor Freddy Durán Cárdenas, ingeniero civil peruano que radica en Japón y que nos visita, está con nosotros por estos días. Gracias por darnos esta visión de las necesidades, factibilidades y posibilidades también de solucionar el tránsito de nuestro país, una idea que hay en Japón y lo que podría darse aquí en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra Ingeniero. Muchas gracias a ustedes y espero colaborar en lo que se pueda con la ingeniería en el Perú. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Vamos a una pausa. 8:17. 41-2007 es el teléfono de cabina de Palabra Ingeniero de Radio San Borja. Repito, el 641-2007. Y respondan a la pregunta, ¿cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú? Facilísima la pregunta, ¿no? Deducción, ¿cuántos departamentos, cuántas regiones, no? ¿Cuántos consejos departamentales? Aunque no hay relación por si acaso, hay por ahí uno más, dos más, tres más, y que no hay mucha relación, ¿ah? Pero así que no se vayan a equivocar por ahí, ¿ah? Ustedes lo saben, si son ingenieros saben cuántos consejos departamentales tiene todo el Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, vamos a continuar, 8 de la mañana con 21 minutos. Continuamos, recuerden, ya menos. Vamos a sortear y podrán recogerlo el lunes 22. El lunes 22 a partir de las 4 de la tarde en el local del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, vamos con los temas. Recibimos al ingeniero Edward Santamaría, ingeniero civil de la UNI, con una maestría en Transporte y Desarrollo Sostenible en Francia. Con él vamos a continuar comentando sobre los aspectos de la movilidad en nuestra ciudad de Lima y posiblemente en todo el país también, porque la situación del tránsito es reiterativo, pero es un caos. Ingeniero Santamaría, ¿cómo está? Sigue siendo un caos el transporte en Lima. Ya no solo en la hora punta, por lo que hay gran expectativa en torno al proyecto del eje vial Javier Prado La Marina Fosse. ¿En qué va a consistir y cuándo empiezan los trabajos? A ver, ese eje vial es un proyecto antiguo, ya debe tener DNI o mayoría de edad. Casi estaría así, que sí, tiene 17 años. Sí, efectivamente. El proyecto, lamentablemente, me parece que ha sufrido un retraso por una observación del MEF en cuanto a la autosostenibilidad económica. Y hoy en día, hasta donde yo conozco, se están haciendo los estudios de demanda para garantizar que el proyecto pueda tener el flujo que se requiere. Y además que los usuarios lo puedan pagar. Esto es un proyecto muy complejo, dado que se va a trabajar en una de las principales arterias de la ciudad, con lo cual las obras no van a ser fáciles y notablemente tienen un tiempo de congestión, pero atroz va a ser, ¿no? Congestión, y además hay todo un trabajo de levantamiento de interferencias que es muchísimo más complicado que hacer solamente para unas vías, sino que hay que remover todas las redes enterradas, por ejemplo. Entonces es un trabajo muy complicado. Y adicionalmente se tiene pues la superposición con la línea 4 del metro. Y entonces hay que hacer un trabajo de demanda para ver si los usuarios de vehículos particulares van a poder pagar la nueva infraestructura, y además hay que compatibilizar con lo que va a ser el sistema de transporte masivo. Pero claro, ingeniero, de acuerdo a su visión, en su momento, porque fue Graña y Montero quien presentó este proyecto hace 17 años. Hace 17 años. En su momento pudo ser viable y evitar, se habría podido evitar el caos que tenemos actualmente. Efectivamente, hace 17 años hubiera sido muchísimo más fácil construirlo, y probablemente las obras hubieran sido una fracción de lo que van a hacer ahora. Lamentablemente no se han hecho, hay decisiones políticas, económicas, en fin, hay un sinfín de situaciones que no han podido hacer viable el proyecto en su momento, y ahora se hace más complicado hacerlo. Claro, pero es necesario. Claro, se dice que todo el caos de tránsito que tenemos actualmente es por el factor político. El año 74 se iba a hacer el metro, la empresa que iba a hacerlo no lo hizo y se fue a Chile, y en Chile ya hay el metro, y que facilita, por cierto, en gran medida el transporte de pasajeros.
esto va a seguir generando un flujo de problemas y caos vehicular. ¿Hay solución, ingeniero, de acuerdo a su visión? ¿Hay solución para el caos vehicular que tenemos nosotros? Si vemos que las arterias de la ciudad fuesen las arterias de una persona, lo que estamos haciendo es bombear más sangre por las arterias y eso tiene un límite, ¿no? El problema, haciendo el paralelo, es que cada día tenemos más vehículos, más movilidad particular. Y hasta que no restringamos ese crecimiento, que es un crecimiento muchísimo más alto que el PBI o que cualquier otro crecimiento en el Perú económico y demás, estamos hablando de un crecimiento de más de 10% de la flota vehicular. Es un promedio de 250.000 autos que ingresan anualmente, ingeniero. De los cuales a Lima van más de la mitad. Claro, entonces, y no salen, el chatarreo no funciona, porque no salen los carros viejos. Efectivamente, y entonces las vías cada año es más congestionado 10 o 15% más que el año pasado, y entonces en 5 años hemos duplicado el parque automotor. Y eso con las malas prácticas de conducción estamos haciendo que pronto la ciudad va a convertirse literalmente en un caos casi insuperable. Entonces, lo que se tienen que hacer es trabajar en políticas de desincentivo al uso del auto particular, y ahí donde se tenga que usar el auto particular tiene que pagar la infraestructura necesaria para eso. O sea, no se pueden construir más viaductos gratuitos para los vehículos. O sea, no se les puede solucionar gratuitamente los problemas. Las nuevas concesiones van en ese sentido, y eso es bueno. Todo lo que es las nuevas rutas de, ¿cómo se llama este proyecto? Vías Nuevas de Lima, de Odebrecht, o Vía Parque Lima, son proyectos autosostenibles que van a ser pagados con el peaje. Y entonces, digamos que los autos particulares están pagando su propia infraestructura, y así debería ser. Y es más, deberían con el tiempo de los autos particulares financiar cruzadamente el transporte público, porque lo que se tiene que tender en el futuro es a tener una red masiva de transporte que no sea tan cara y que la gente quiera usarla, que sea confortable. Creo que esa es la alternativa, Así es. El transporte masivo y el desanimar a los privados en usar el auto. Así es, efectivamente. Como ocurre en las grandes ciudades del mundo, en los países desarrollados. Así es. El principio es lo que le llaman en Europa el bonus malus. Bonus para todas aquellas actividades positivas y malus para todas aquellas actividades que provocan molestias. Entonces, no es que una persona no pueda usar su carro, que lo use, pero que pague por generar molestias en la ciudad. Por ejemplo, el vehículo estacionado utiliza entre 15 y 20 metros cuadrados de la ciudad. ¿Quién paga por ese uso? O sea, es un uso gratuito. En realidad debería ser que la persona que use un espacio en la ciudad por su vehículo debería ser gratuito. Eso debería de pagar algún tipo de franquicia, y eso debería ayudar a financiar el transporte público, que es lo que se necesita. Y eso desanimaría, digamos, a ubicarlos en... Pero claro, eso es en las cocheras, pero hay lugares en que el parqueo en la vía pública es enorme en nuestra ciudad, ¿no? Uno camina por donde va y ve en las calles la cantidad de autos parqueados en la vía pública. Así es. O sea, no está mal usar el vehículo particular, pero hay que pagar por cada una de esas cosas que uno utiliza y que hoy en día son gratuitas, ¿no? Lo que pasa es que existe, al principio, cuando se ha favorecido el crecimiento de la industria desde hace muchos años, existe el principio de que los recursos son infinitos. Cuando uno piensa que los recursos son infinitos, cree que son gratuitos. Pero cuando empieza ya a agotarse los recursos, empieza a contaminar el aire, el agua no es gratis, el espacio público no es ilimitado. Y entonces hay que decir, oye, este uso no puede ser gratuito más. Es un uso que yo tengo que dar una contraprestación por ese uso, y la sociedad tiene que usar esa contraprestación para favorecer aquellos usos que no son nocivos. Entonces esa es la manera de balancear y de crear además y de financiar nuevos proyectos de infraestructura. Ahí, de acuerdo a su experiencia, ingeniero, ahí digamos, ya nos ha dicho alguna, pero ¿será la única alternativa para poder evitar el caos y poder el pronunciamiento que se viene sigue el crecimiento? Hace 20 años éramos algo más de 18, 20 millones de habitantes y la población continúa. En Lima somos 10 millones, igualmente éramos mucho menos hace 15 o 20 años. Y va a seguir creciendo la población en Lima y en las ciudades igualmente. Y esto conlleva también a hacer crecer el caos vehicular. ¿Hay alguna visión de solución o tenemos que acostumbrarnos a vivir en el caos? A ver, las líneas generales es lo que estábamos hablando hace un rato: disminuir el uso del auto particular, aumentar el transporte masivo y
aumentar lo que le llaman la movilidad suave. Claro, pero esa es la idea, la propuesta, ¿no? Es la propuesta, pero a nivel de ejecución, ¿podría ejecutarse en algún momento? Sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día ya las autoridades están más encaminadas hacia eso y hay los equipos técnicos como que ya han llegado a un consenso. Entonces yo creo que los nuevos proyectos además lo están demostrando. Antes todas las vías expresas y demás infraestructuras eran construidas a cargo del Estado, ¿no? Hoy en día esa visión ha cambiado y los financiamientos son más por el sector privado y además son autofinanciados por los vehículos particulares. Yo creo que estamos en la línea correcta, ahora hay que esperar más, pero tiene que haber además en paralelo otras políticas, ¿no? De cómo aumentamos el costo de los vehículos y ahora tenemos que desincentivar definitivamente. Vamos a ir a una pequeña pausa, 8 de la mañana con 30 minutos y retornamos con una pregunta más al respecto porque el tránsito hay que darle solución, si no va a ser la crisis, hay una pérdida millonaria en horas hombre o mujer que se pierde el tiempo sentados ahí para trasladarse conduciendo su vehículo o sentados en un vehículo de uso público. Vamos a una pausa y continuamos. Recuerden, el teléfono es 641-2007, 641-2007. Llámenos, llámenos. ¿Cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú? ¿Cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú? Una última pregunta con el ingeniero Edward Santamaría. Este tema del caos vehicular en las ciudades de Lima y del interior del país, desde nunca acabar. Bueno, tenemos que convivir con el... Soy reiterativo con la pregunta, pero queremos una salida, ¿no? ¿Qué hacer, ingeniero, no? ¿Qué esperamos? Bueno, esto tiene que ser pronto, Claro, lo malo es que estamos en un nivel en que las políticas y las soluciones no van a ser cortas, van a tomar su tiempo y la principal tiene que ver con que tenemos que frenar ya el crecimiento vehicular desproporcionado, ¿no? Entonces tenemos que, porque si no nos vamos a convertir en una ciudad caótica. Hay ciudades mucho más motorizadas que Lima, Santiago, Sao Paulo, Ciudad de México son mucho más motorizados. Claro, y donde la gasolina, el combustible es más barato y los vehículos también son más baratos. Incluso. Así es, en Ciudad de México, por ejemplo, los vehículos son más baratos y el combustible es el 50% de lo que cuesta acá. Y entonces la gente usa automóviles más grandes y la congestión es inmensa. En Europa pasa el fenómeno inverso. El combustible es el 50 o 60% más caro que acá y entonces los autos son más pequeños y la gente lo usa menos. Entonces es justamente los incentivos y desincentivos a las actitudes, ¿no? Y lo curioso, ingeniero, es que aquí se cobra un impuesto al auto nuevo, que aparentemente que es el que contamina menos, y no pagan los carros viejos. Es decir, se incentiva que el carrito viejo dale hasta que resista, hasta que no contamine. Bueno. Así es, yo creo que al auto nuevo no se le debería dejar de cobrar impuestos porque también contamina en menos proporción y al auto antiguo se le debería aplicar una mayor tasa. Eso, por ejemplo, ocurre en México, donde se paga un seguro a los autos que tengan antigüedad mayor a 5 años. Y justamente eso ha provocado que México tiene una gran cantidad de automóviles, pero cuando uno va por la calle no ve los carcochitas que uno ve por acá en Lima, que además contaminan bastante, ¿no? Así es. Ingeniero Eduard Santamaría, gracias por estar con nosotros y bueno, y ojalá, es un sueño, ¿no? La solución del transporte. Gracias por estar en Palabra de Ingeniero. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a continuar, 8 de la mañana con 37 minutos, seguimos... Saben, y como ustedes saben, en nuestro país ha sido sede de la conferencia de las partes, Conference of Parties, la palabra en inglés, es COP20, en la que los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, bueno, se han puesto más o menos de acuerdo sobre las acciones a ser aprobadas en COP21, que se va a llevar a cabo en la capital de Francia, en París, el próximo año. Bueno, estamos en línea con el ingeniero Manuel Luque Casanave, miembro del Colegio de Ingenieros, docente universitario, consultor, especialista en proyectos de energías renovables, entre otros. Bueno, y quien ha participado seguidamente, continuamente y muy de cerca con el desarrollo de esta magna reunión.
Buenos días, ingeniero Luque Casanave, ¿cómo está? Es el teléfono 641, está sonando el teléfono. que es una barbaridad. Así que 641-2007, todos quieren ganarse un pavo para esta Navidad. Definitivamente todos quieren tener un pavito, delicioso pavo en la mesa para esta Navidad. Así que, ingenieros, 641-2007, díganos cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamentales a nivel nacional, por cierto, ¿no? 24 departamentos, hay algunos departamentos que tienen más de un consejo departamental, así que facilísimo para los ingenieros, ¿ah? Para los que no son ingenieros también, bueno, podrían hacerlo, ¿no? 8 de la mañana con 49 minutos, 8 de la mañana con 49 minutos, bueno, a propósito de las negociaciones de la cumbre del clima, la COP20, la cumbre del clima de Lima, intentaba anoche tomar una decisión para impulsar la negociación a un acuerdo final sobre la lucha contra el cambio climático en París en el próximo año. Pero las intensas negociaciones continuaban estancadas y se estaban prolongando. El presidente de la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP20, el ministro peruano del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, informó ante el plenario sobre los avances de las negociaciones del documento que debe sentar las bases del acuerdo que se adopte en París el próximo año para sustituir a partir del 2020 al protocolo de Kioto, y pidió a los delegados continuar con las negociaciones para alcanzar el texto llamado el Texto de Lima. Bueno, documento final en el que debería culminar esta reunión. No obstante, reconoció que las cuestiones financieras todavía siguen en el aire. Siguen en el aire. Los puntos más espinosos de la negociación giraban en torno al tipo de información que deben presentar los países en sus contribuciones sobre reducción de emisiones de gases invernadero, para que estas metas puedan ser cuantificables y comparables. Las ayudas que deben concederse a los países pobres y en desarrollo para hacer frente a los efectos del cambio climático también estaban en el centro de las negociaciones. Es decir, cuánto dinero se le va a dar a cada país, que pueden ser, digamos, los pulmones de la protección del medio ambiente. ¿Cuánto dinero le tocaría al Perú, en este caso, por la protección de la selva peruana, la protección de los ríos, de las aguas, de los nevados? ¿Cuánto dinero le toca a cada uno? Y esto vendría de los países industrializados que tendrían ese aporte. También cabe señalar que la ministra alemana del Medio Ambiente, Barbara Hendrick, adelantó que el Acuerdo de Lima contiene progresos considerables y será un buen punto de partida para desarrollar el acuerdo de la COP21 del próximo año en la capital francesa. Pero a todo esto, la jefa de la delegación de World Wildlife Fund, Tasneem Essop, señaló que a los negociadores se les acaba el tiempo y aún todo está en el aire, y que el actual texto preliminar contiene un abanico de opciones, lo bueno, lo malo y lo suficientemente bueno, por lo que aún no pueden predecir el resultado de la cumbre. Las negociaciones de Lima arrancaron el pasado 1 de diciembre, como se sabe, con mucho optimismo por las señales positivas que suponía el acuerdo anunciado por Estados Unidos y China, los mayores contaminadores del planeta. Bueno, la cumbre del clima tiene lugar después de conocer el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, sus siglas es IPCC, en el que se constata que el cambio climático es inequívoco y advierte de la necesidad de una acción urgente, muy urgente, para evitar daños severos e irreversibles al planeta. Bien, ¿tenemos llamadas? Bien, estamos en comunicación. A propósito, vamos a hablar acerca de ello. Estamos en comunicación con el ingeniero Marco Ramírez,
presidente de la Comisión del Agua del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, para conversar. Ingeniero, buenos días. ¿Nos permites un minutito más? ¿Pasamos? Aquí nos han hecho llegar una ánfora improvisada de color rojo, tipo color navideño. Han llenado la bolsa. ¿Cuántas llamadas hemos tenido esta mañana? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a ver, llamamos a nuestro camarógrafo Gerson Puente, por favor, para que saque un... A ver, Gerson Puente, nuestro camarógrafo, las cámaras de rtvsilvima.com, para que nos dé el nombre. ¿Cuántos consejos departamentales tiene el Colegio de Ingenieros del Perú? Son 28 consejos departamentales. ¿Ah? 2 en Ancas, 2 en San Martín, 2 en Lima, además de los departamentos. Bueno, vamos. Es ingeniero, debe ser ingeniero, ¿no? Oyente de palabra de ingeniero. Leopoldo Ramírez Rojas se ha ganado un pavo. ¿Qué tal pavo que se va a llevar, no? Muy bien, muy bien. Vamos a invitarlo para que recoge su vale el 22 de diciembre en la oficina de prensa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a partir de las 2 de la tarde, el 22 de diciembre. A todos nuestros oyentes los invitamos este lunes a la sede de Marconi 210 en San Isidro, local del Consejo Departamental de Lima. A las 7 de la noche la presentación del nacimiento en vivo. Es una oportunidad para que cada asistente done un juguetito para la labor social del Comité de Damas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. A compartir con los que menos tienen. Señoras, señores, gracias. Gracias a nombre de la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente en las cámaras, Rolando está con nosotros esta mañana, Fernando Llamoso le dice muchas gracias. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros le dice muchas gracias. Hasta el próximo sábado a las 8 de la mañana con Palabra de Ingeniero.